Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángeles Isabel Cervantes González. Estudio la licenciatura de Ciencias de la Educación y mi tema a presentar es un juego didáctico enfocado en la materia de historia de México y en educación. Mi juego está diseñado de esta manera. Los materiales que ocupé fue madera, hojas de color, como se puede ver aquí, y cubos. Mi juego se llama la ruleta del aprendizaje. La ruleta del aprendizaje está enfocada en cualquier área. Puede ir desde primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Esta ruleta consta de 8 colores, donde cada una de ellas las giraré. Por ejemplo, si cae en el número 8 y es color azul, a los participantes les diré una pregunta con la tarjeta que cayó en el color. Si logra atinar, les regalaré un cubo para ver quién forma una torre más alta. Este juego lo jugaré con 2 personas. Me acompañará a jugar mi papá y mi hermano Alejandro. Mi hermano Alejandro se encuentra estudiando el COVAC. Y mi papá pues se encuentra trabajando. Y pues como se puede mostrar, es un juego diseñado para cualquier edad. Comenzaremos a jugar. Como ya les mencioné, se va a utilizar la ruleta y dependiendo en el color que caiga va a caer la pregunta que yo les daré. Les realizaré 9 preguntas, de las cuales están diseñadas las preguntas sobre el tema de educación y la historia que tuvo para que lograra hacer una buena educación en lo que ahora es. Comenzaremos contigo. ¿De dónde quieres hacerle? Cayó el color naranja, que es el 5. Haremos una pregunta. ¿Qué tipo de escuela fue lo que se caracterizó en la época colonial? A. Conventos. B. Colegios. C. Instituciones. A. Muy bien, te ganaste un cubito. Ahora tú, gírale. Presidente que duró 20 años en el poder en México. A. Santa Anna. B. Iturbide. C. Aldama. La A. Un cubito. Más, gírale. Negro. ¿Quién fue el líder de la Guerra de Independencia? A. Iturbide. B. Miguel Hidalgo. C. Victoriano Huerta. B. Otro cubito. Verde. Bueno. ¿Quién fue el último emperador azteca de México? A. Cuauhtémoc. B. Moctezuma. C. Cortés. A. Tú gírale. Creo que fue 8, azul. ¿Quién propuso la educación pública? A. Benito Juárez. B. Miguel Hidalgo. C. Cuauhtémoc. A. Benito Juárez. B. Hidalgo. C. Cuauhtémoc. C. No. Aquí no le doy cubo porque no le adivinó. Fue Benito Juárez, porque Cuauhtémoc fue un emperador, fue el último virrey. Y 7. Menciona 3 aspectos de la educación del Tepochcali.
La educación del Tepochcali era la educación que se le daba a los hombres. Y, inciso A, era exclusiva para la clase baja, era más severa que el Calmecá y era una educación buena en moral. B, educación en el canto, baile y retórica. A o B. Otro. Naranja. Menciona a qué aspiraba una mujer si estudiaba. A ser monja. B, a ser ama de casa. Y C, a no hacer nada. A ser monja. B, a ser ama de casa. C, a no hacer nada. A. Gírale. Y amarillo. Eran los hijos de los españoles nacidos en el territorio americano. A, criollos. B, mestizos. C, gachupines. A. Criollos. Gírale. Y cayó en el color verde. En la época de los aztecas, ¿quién estaba a cargo de la educación de la mujer? A, estaba a cargo de las madres, cada una de ellas se educaba para el hogar. B, a cargo de los monjes. O C, a cargo del gobierno. ¿Cómo? En la época de los aztecas, ¿quién estaba a cargo de la educación de la mujer? ¿Quién impartía la educación? A, estaba a cargo de las madres para educarlas para el hogar. O B, a cargo de los monjes. O C, a cargo del gobierno. A. Gíralo. Tú ves diseñando con todo tu verde subido. Con la llegada de los españoles, ¿qué trajo a México? A, una diversidad cultural. B, una gran ignorancia. O C, una gran lucha por el poder. A. Voy acomodando tu torrecita así en la segunda planta. 4. Así la vamos a hacer de 4 y aquí vas poniendo la otra. 4. La siguiente pregunta es: ¿en qué instituciones se llevaba a cabo la educación en la época colonial? A, escuelas. B, conventos. C, al aire libre. A, escuelas. B, conventos. C, al aire libre. A. No, eran en conventos. Gírale. Roja. La primera roja que sale. En la época colonial, ¿quién estaba a cargo de la educación? Ya mencionamos que en la época de los aztecas, la que estaba a cargo de la religión, de la educación, era el gobierno. En este tiempo la época cambió. Y en la época colonial, ¿quién estaba a cargo de la educación? A, la iglesia. O B, las nodrizas. ¿La qué, perdón? A, la iglesia. B, las nodrizas. A. Siguiente cubito, acomoda todo más acá. Rojita. En la época de la colonia, los alumnos no eran llamados alumnos, eran llamados A, aprendices. B, discípulos. C, colegas.
A ver, ¿cómo A. puedes repetir la pregunta? En la época de la colonia, los alumnos no eran alumnos, eran llamados aprendices. A. B. Discípulos. C. Colegas. B. Arma ya tu torre de segunda planta. Gírala. 2, 4, 5, 6. Amarillo. ¿Qué tipo de educación impartían los frailes en la época colonial? A. Humanista. B. Decadente. C. Constructivista. A. Verde. ¿Qué es una etnia? A. Un conjunto de rasgos, culturas, religión, vestimenta y alimentación. B. Conjunto de clases sociales y color de piel. C. Características que poseen los individuos. Una etnia. Una etnia, por ejemplo, es como, por ejemplo, que conocemos aquí en Tequis a las personas que venden sus cosas. La O sea, ajá, es la A. Amarillo. ¿Cuál fue el propósito de la evangelización? La evangelización es aquella donde, por ejemplo, las personas de la iglesia salen a predicar, o sea, a compartir sus textos bíblicos. Eso es evangelización. A. Crear mejores personas. B. La predicción e implementar la religión católica. O C. Implementar la mejora del ser humano. La B. Llevamos 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 2, 4, 5, 6. Color verde. Con la llegada de los españoles, ¿qué contrajo a México? A. Una diversidad cultural. B. Una gran ignorancia. O C. Una gran lucha por el poder. A. Vas a negro. Hasta que cambie. Mujer sobresaliente en la época colonial. A. Sor Juana Inés de la Cruz. B. Montessori. C. Josefa Ortiz de Domínguez. A. Sor Juana. Como podemos ver, aquí ya se está llenando la pirámide. Ya casi terminamos el juego. Y aquí cayó en rojito. Vamos a elegir la pregunta para Alejandro. Esta está buena. En la época colonial, ¿quiénes eran los encargados de impartir la religión? A. Los frailes y religiosas. C. Los maestros y encargados del gobierno. C. La polis. A. Ajá. 4, 5, 6, 7, 8. La última para ganar si le adivinan. Color azulito. ¿Qué artículo protege la educación? A. El artículo 36. B. El artículo 3. O C. El artículo 47. El A. No. Híjoles. Era el artículo 3. Era la B. Vas, última. Y otra vez en rojo.
La educación colonial estaba basado en A, lo memorístico y lo dogmático. Lo dogmático es lo religioso. B, en lo intelectual y conservador. C, en la exploración. A. A ver, vamos a contar. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De este lado de acá también hay 9. Nos vamos a ir a la última ronda para que haya el desempate. Sale, empezamos con la última. Para ver quién empieza primero, vamos a echar un volado. Vamos a echar un volado para ver quién empieza primero. Bueno, pues como aquí está. ¿Qué eliges? Sol. No, Bueno, vamos a dejarla caer. Y cayó Águila. Empieza Alejandro. Sale. Uy, azul. La última azul que nos queda. ¿Qué generó la libertad de enseñanza? A. Una condición para que los individuos se formaran en valores. B. La libertad de elegir representantes. C. La libertad de no estudiar. A ver, repíteme la pregunta. ¿Qué generó la libertad de enseñanza? A. Una condición para que los individuos se formaran en valores. B. Libertad de elegir representantes. C. La libertad de no estudiar. A. Bueno, pues aquí podemos ver que ya ganó él, pero vamos a hacer la siguiente pregunta para terminarlo igual. Y en rojo. ¿Cuál era la finalidad de la educación colonial? A. Enseñarlos a leer. ¿Poseían oficios propios del sacristán? O B. Instruirlos para la guerra y la agricultura. A. A. Enseñarlos a leer y oficios propios del sacristán. Pues aquí podemos ver que ganó Alejandro. Alejandro fue el primero en formar su torre. Y aquí nos faltó uno, ¿verdad? Pero fue en el volado que él ganó porque fue empate. Como se pueden dar cuenta, en este juego es pura lógica. ¿Lógica por qué? Porque estamos hablando sobre los tipos de educación que hubo en 3 niveles, lo que fue la época de los aztecas, la época colonial y la época del virreinato. Fue un aprendizaje significativo porque a través de ellos logran asimilar preguntas de las cuales ya fueron mencionadas. Como se puede ver, es una ruleta muy fácil de construir, donde le giras y únicamente, como se puede ver, es pura suerte qué color te toca elegir. Y pues esto ha sido todo y mi juego fue llamado la ruleta del aprendizaje. Y este juego lo utilicé en participación de 2 personas. Se pueden jugar de más personas, pero solamente estaba a mi alcance que 2 personas jugaran mi juego. Y pues esto es todo y muchas gracias.